¿con qué corazón leemos las Escrituras, la palabra escrita de Dios? Un teólogo escribió en una oportunidad: la Biblia le da a cada uno lo que merece. Encontraremos en ella tanto como buscamos y nada más. Y él decía, si alguien se acerca a la Biblia para encontrar algunos datos históricos, eso va a encontrar. Si alguien se acerca a la Biblia para estudiarla y conocer la moral de los pueblos antiguos, eso va a encontrar. Si alguien se acerca a la Biblia como para encontrar en ella algo que justifique su obrar, probablemente va a encontrar también eso. Pero si alguien se acerca a la Biblia para escuchar la palabra de Dios, entonces va a escucharla. Y como bien decía el hermano Ale, la Biblia es el único libro que no solamente deja leerse, sino que también lee a aquel que se acerca a ella. Y es por eso que tenemos que hacer nuestra pregunta: ¿cómo leo la Biblia? Porque así como leo yo, así como leemos la Biblia, probablemente la Biblia también nos está leyendo a nosotros. Si nos acercamos a ella solamente para alimentar nuestra religiosidad, entonces la Biblia nos está leyendo y nos está diciendo que somos religiosos y nada más. Si nos acercamos a la Biblia por costumbre y nada más, entonces la Biblia nos está leyendo, nos está diciendo necesitamos ir más allá. Si nos acercamos a la Biblia con un corazón predispuesto, entonces la Biblia nos lee y nos dice que aquí está una persona necesitada y pecadora, y a esa persona le dice: hay gracia de Dios en Cristo Jesús. Aún siendo cristianos, debemos hacernos la pregunta: ¿cómo leo la Biblia? Porque la manera en que la leemos determina qué efecto tienen sus palabras vivas en nuestras vidas. Y quiero ver con ustedes rápidamente, hoy el mensaje va a ser breve, 4 maneras de leer la Biblia. Y vamos a ir directamente al primer punto. Con entusiasmo, una manera de leer la Biblia es con entusiasmo, pero sin entendimiento. Y vamos a leer una historia dentro de la Biblia que encontramos en Hechos capítulo 8, versículos 26 al 35. Tenemos ahí arriba para aquellos que quieran seguir. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, versículo 26 al 35. Aquí encontramos a una persona que estaba leyendo la Biblia con entusiasmo, pero sin entendimiento. Un ángel del Señor, dice la palabra, habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí leemos, y si seguimos la historia vamos a darnos cuenta que el eunuco pidió bautizarse porque creyó en Jesús. Qué palabras más lindas y a la vez chocantes. Eso que le dijo el eunuco a Felipe: ¿cómo voy a entender si alguien no me enseña? Y Felipe preguntándole: ¿acaso entendés lo que estás leyendo? Esta es una manera de leer la palabra, con entusiasmo. El etíope estaba entusiasmado por la Escritura, pero no la entendía. Siempre hubo en la iglesia, y siempre hay en la iglesia personas, y alrededor de la iglesia personas que leen la palabra con entusiasmo,
pero sin embargo les falta entendimiento. Esta es una historia maravillosa, y para entender mejor la historia podemos considerar algunos detalles. El hombre de la historia era un extranjero, etíope de Etiopía. Era un oficial importante de la reina de ese lugar. Era un prosélito, es decir, un convertido al judaísmo que había ido a adorar en Jerusalén. De la historia podemos también determinar que tenía una Biblia, porque estaba leyendo al profeta Isaías y estaba entusiasmado. Pero el problema era que no entendía. Y quiero resaltar 2 puntos. Muchos leen así la Biblia. La tienen en sus casas, como estábamos preguntando. Incluso hasta lo tienen pegado por su heladera. Conocen algunos versículos. Pero algo que les detiene es que no entienden. El año pasado hicimos como iglesia una prueba durante nuestra campaña evangelística conectada con los grupos pequeños. Y el desafío era ir a una persona y preguntarle lo siguiente: ¿quieres estudiar la Biblia? Y muchos hermanos, hermanas que hicieron esta prueba se sorprendieron y comentaron de la gran apertura que encontraron simplemente ante la pregunta: ¿querés estudiar más de la Biblia? Mucha gente hasta tiene una Biblia en su casa y está entusiasmada por saberla, pero le falta alguien, así como al etíope, que le enseñe. Así como el etíope, hay muchos a nuestro alrededor que leen la Biblia con entusiasmo, pero sin entendimiento. Necesitan a alguien que les enseñe. Y terminamos este punto diciendo 2 cosas. Si te falta entendimiento hoy, pedile al Señor, pero no dejes de buscar aprender más de la palabra. Así como este etíope, si encontrás a alguien o alguna oportunidad de aprender más la palabra del Señor, aprovechala. Y en segundo lugar, si hoy tenés ese conocimiento, el desafío es compartirlo. Como terminaba el pasaje que leímos, le anunció el evangelio de Jesús. Tenemos que aprovechar ese entusiasmo que hoy tenemos a nuestro alrededor. Quizás mañana ese entusiasmo ya no esté. Y aprovechar ese entusiasmo para compartir lo que nosotros ya conocemos. Así que una manera de leer la Biblia es con entusiasmo, pero sin entendimiento. El entusiasmo es bueno, pero es necesario el entendimiento para comprender lo que la palabra enseña. Vamos a ver una segunda manera de leer la Biblia. Con entendimiento, pero sin discernimiento. Con entendimiento, pero sin discernimiento. En Juan capítulo 3, versículo 19 leemos lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta pregunta la hizo Jesús a un hombre llamado Nicodemo, que se había acercado a Jesús por curiosidad. Y su conversación se centró en el nuevo nacimiento. Nicodemo era fariseo, y de lo que nosotros vemos también en la historia, no solamente un fariseo cualquiera, sino un maestro de la ley, un escriba, alguien que se dedicaba, su profesión era estudiar la ley de Dios. Y a este hombre Jesús le responde y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esta persona estaba leyendo con entendimiento, él conocía, interpretaba las escrituras, pero no tenía discernimiento. No podía ver más allá para darse cuenta que Jesús, el Mesías de quien hablaban las escrituras, estaba frente a él. No podía discernir que aquello que él conocía le estaba apuntando a algo más. Este es un peligro para aquel que ya conoce la Biblia. Conocer, pero no discernir. Saber, pero no vivir. Estudiar, pero aún así permanecer ignorante. ¿Qué sucedía con Nicodemo, este maestro de la ley? Le hacía falta nacer de nuevo. El entendimiento no es necesariamente igual a discernimiento. Hay quienes conocen, pero no viven según aquello que conocen. Hay quienes viven de acuerdo con lo que conocen, pero lo hacen con la motivación incorrecta. Por su religión nada más, no de corazón. Este es el gran peligro que la religión nos pone enfrente. El tener entendimiento, pero no discernimiento. El conocer mucho, pero no conocer a aquel de quien la Biblia habla. No conocerlo verdaderamente. Esto pasaba con
Nicodemo, y esta es una manera de leer la Biblia y tenemos que tener mucho cuidado de que estemos leyendo la Biblia de esta manera, con entendimiento, conocimiento, sabiendo versículos, sabiendo mucho, pero no conociendo a la persona de quien esa escritura habla. Vamos a ver una manera más de leer la Biblia, con discernimiento, pero sin sometimiento. Y vamos a Judas capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué palabras fuertes? Siempre hubo en la iglesia aquellos que conscientemente buscan torcer el mensaje de la palabra de Dios. Saben muy bien las cosas, no es que le falta ni entendimiento ni discernimiento, conocen muy bien, saben muy bien, pero no se someten a la autoridad de la palabra, sino más bien buscan torcerla de alguna manera para su beneficio. El apóstol Pedro, resaltando a aquellos que torcían los escritos de Pablo, escribió lo siguiente en 2 Pedro 3, 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Siempre hubo en la iglesia personas que conociendo, entendiendo y con discernimiento, sabiendo muy bien lo que la palabra de Dios enseña, buscaron torcerla para su beneficio. Por eso es que surgieron falsas enseñanzas a lo largo de la historia de la iglesia y hasta hoy en día. Y tenemos que ser cuidadosos en no leer la palabra de esta manera, entendiendo bien, porque el Señor conoce los corazones. Si es que estamos con este deseo de no someternos a la palabra de Dios, aunque sepamos bien, como para engañar a la gente y beneficiarnos a nosotros mismos, el Señor conoce los corazones. Pero hay veces en que por nuestra propia necedad buscamos interpretar la Biblia a nuestro antojo para evitar obedecerla. Y en esa circunstancia también se aplica esto. Sabemos muy bien, hemos discernido lo que la palabra de Dios enseña y a dónde apunta. Y sin embargo, porque queremos seguir viviendo como nos gusta, decimos, no, pero esto se puede interpretar de otra manera. Yo puedo vivir de esta manera y total, hay demasiadas interpretaciones posibles para este pasaje en la Escritura. Yo elijo vivir porque si bien el Señor enseña esto o aquello, Él también enseña que Él me va a perdonar, entonces yo vivo como yo quiero nada más. Hay muchos que leen la Biblia de esta manera, con discernimiento, pero sin sometimiento, sin obedecer la palabra de Dios. Y recordemos, la Biblia siempre va a llevarnos a la obediencia. Y vamos a ver una última manera de leer la Biblia, la manera correcta. La forma en que tenemos que leer la Biblia es con entusiasmo, entendimiento, discernimiento y sometimiento, sin separar ninguna de estas cosas. El apóstol Pablo escribía a Timoteo, 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, le decía él a su discípulo, guarda, atesora lo que se te ha encomendado. La palabra debe ser nuestro mayor tesoro, pues tiene el poder de preservarnos. En Salmo 119:92 leemos lo siguiente: si tu ley, escribía el salmista, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La palabra de Dios nos preserva, nos guarda. Por eso nosotros tenemos que guardarla. La palabra de Dios también tiene el poder de vivificar, de darnos nueva vida. Salmo 119:93, un versículo después, el salmista escribía, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. La palabra hace esto porque nos lleva a aquel que es el pan de vida. Entonces, leamos la palabra con entusiasmo, esperando en ella y esperando algo de ella. Es un error acercarnos a la palabra de Dios solamente por costumbre. Tenemos que esperar algo de ella y leerla con entusiasmo. Vengamos con ansias a escuchar la palabra. Recordemos que ella nos da aquello que merecemos. Si no estamos buscando nada, no vamos a recibir nada. Pero si nos acercamos a la palabra de Dios con un corazón humilde, deseando que nos hable,
entonces vamos a recibir ese poder que tiene para preservar, vivificar. Así que leamos la palabra con entusiasmo, pero leamos la palabra no solo con entusiasmo, sino también con entendimiento. Tenemos que invertir en conocer más del mensaje, la historia y la literatura de la Biblia. No desaprovechemos ninguna oportunidad para aprender más y más. Busquemos maestros y enseñemos si ya lo conocemos. Necesitamos durante todas nuestras vidas aprender más de la palabra de Dios. Pero no solamente leamos con entendimiento, sino también con discernimiento. De nada sirve conocer si no vamos a vivir aquello que conocemos. Si no dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine, corremos el riesgo de acumular conocimiento, pero no ver hacia dónde nos apunta y nos lleva eso que conocemos. Así que leamos con discernimiento. Y finalmente, leamos la palabra con sometimiento, con obediencia y sin excusas. Incluso aunque la palabra nos lleve por caminos que no nos gusten. Porque hay veces que obedecer va a ir en contra de aquello que nosotros queremos. El Señor nos llama a obedecer y eso hay veces que nos va a enfrentar, nos va a hacer enfrentar situaciones que no nos van a gustar, en donde vamos a tener que renunciar a cosas que nosotros queremos hacer, pero que la palabra del Señor nos dice no podemos hacer. Nos va a llevar a rendirnos de una manera en que vamos a renunciar a mucho de eso que nosotros egoístamente deseamos y anhelamos. Pero finalmente hemos de darnos cuenta del poder que tiene la palabra para darnos nueva vida, vivificarnos. Así que leamos la palabra con sometimiento también. Termino haciéndote una pregunta. Ya sé que tenés una Biblia en tu casa, tenés ese cuadro con versículos bíblicos, tenés versículos en tu heladera, probablemente tenés algún versículo en tu billetera, estás leyendo la palabra por todos los lugares, en todo tiempo. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estás leyendo la palabra? ¿Cómo la estás leyendo? ¿Te acercás a ella con entusiasmo o solamente la recordás porque alguna vez la memorizaste? ¿Lees la palabra con entendimiento, buscando conocer más de ella? ¿Lees la palabra con discernimiento, bajo la dirección del Espíritu Santo? ¿Lees la palabra con sometimiento? O podés citar todos los libros de la Biblia y muchos versículos de ella, pero no te estás sometiendo a lo que la palabra de Dios te está llamando a hacer. Leamos la palabra con entusiasmo, entendimiento, discernimiento y sometimiento, porque en ella hemos de encontrar el pan de vida para nuestras almas. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Nos despedimos alabando al Señor. Nuestro buen Dios, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias porque nosotros tenemos el privilegio y la oportunidad de poder tener acceso a tu palabra escrita con tanta libertad, Señor. En otros lugares y otras personas no tienen esa misma gracia que hoy nos toca a nosotros. Pero queremos leer tu palabra, Señor, con entusiasmo, comprendiéndola, con la guía de tu Espíritu Santo. Y sobre todas las cosas, Señor, queremos leer tu palabra en obediencia. Guárdanos, Señor, de leer la palabra solo con entusiasmo, pero sin buscar entender y comprender más de ella. Guárdanos, Señor, de leer la palabra de forma religiosa, sin discernir, Señor, que tiene que ser el Espíritu Santo quien nos ilumine. Guárdanos, Señor, de leer la palabra de forma egoísta y torcer su mensaje para nuestro beneficio. Más bien, Señor, queremos obedecerla. Te alabamos y te agradecemos, Señor, por esta gracia de poder tener tu palabra escrita y aprender de ella, y que ella nos preserve y vivifique. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Obedece eso que el Señor te está pidiendo que hagas. Y ve si el Señor no bendice de una manera aún mayor y mejor de lo que esperabas. Incluso cuando no recibas aquello específico que querés. Obedece. Pablo dice, yo te podía mandar esto, pero no quiero mandarte. Quiero que pruebes a tu Dios en esto.